Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La violencia feminicida es un grave problema en nuestro país. En el Colegio de San Luis, varios científicos sociales están abordando esta problemática. Una de ellas es la doctora Mónica Luna, quien encabeza un proyecto importante de carácter nacional. Ella está encabezando el Laboratorio de Antropología Aplicada para casos de violencia feminicida. Vamos a platicar con ella porque justo está arrancando ya este proyecto, este laboratorio de cara a la sociedad. Va a tener una página web, va a tener varios resultados que están comprometiendo, tiene un equipo muy interesante de investigadoras, de científicas sociales que estarán aportando precisamente para incidir en este grave problema de la violencia contra las mujeres. Acompáñenos, bienvenidos. El Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Casos de Violencia Feminicida y Feminicidio es un proyecto coordinado por la doctora Mónica Luna, investigadora del Colegio de San Luis. El feminicidio desafortunadamente continúa siendo un grave problema social, pandémico, donde San Luis Potosí encabeza los estados con mayores muertes violentas de niñas y mujeres. La finalidad del laboratorio es contribuir en el acceso a la justicia de víctimas y personas ofendidas a causa de la violencia feminicida. La elaboración de peritajes antropológicos ayuda a cuestionar y evidenciar las costumbres y tradiciones que excluyen a las mujeres de las leyes y los discursos de Estado que contribuyen a la desigualdad de género. Además, contribuye a la estrategia jurídica en defensa de los derechos humanos de las mujeres, contextualizando los casos, visibilizando la violencia estructural y la discriminación. Esto significa que las muertes de mujeres o violencia ejercida contra ellas se investiga desde la antropología. ¿Cómo vivían? ¿Quiénes las rodeaban? ¿Cómo era su vida? Para entender el contexto de estos actos violentos y si respondieron a cuestiones de género. El laboratorio se vinculará de manera especial con las familias de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, a quienes considera primordiales para el proceso de impartición de justicia y no impunidad, pero también se abren espacios de colaboración muy importantes con las fiscalías encargadas de la procuración de justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Colegio de San Luis y hoy nos da muchísimo gusto las invitadas, porque serán dos invitadas con quienes vamos a charlar el día de hoy. Y especial gusto, le decía a usted, porque el tema de las ciencias sociales a veces nos cuesta un poquito a los ciudadanos comunes, a usted, a mí, al ama de casa, cómo incide las ciencias sociales, cómo se aplican la vida cotidiana, cómo nos mejoran la calidad de vida a todos los ciudadanos. Bueno, pues de eso vamos a platicar hoy porque vamos a conversar con quien coordina el Laboratorio de Antropología Aplicada para Atención de Violencia Feminicida. Y tristemente los asuntos de violencia contra las mujeres pues están a la orden del día. Entonces, bueno, pues un poco para entender de qué manera aportan, impactan las ciencias sociales en aspectos tan cotidianos como estos temas, vamos a charlar con la doctora Mónica Luna. Doctora Mónica Luna, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas, gracias por la invitación, Lidia. Bueno, pues empecemos entonces en materia porque tú encabezas este Laboratorio de Antropología Aplicada para atención de violencia feminicida. Explícanos en términos muy sencillos de qué se trata este laboratorio, qué significa todo este bonito nombre. El bonito nombre, bonito largo nombre. Pues creo que una cosa muy importante necesitamos decirles, ojalá no existiera este tipo de laboratorios. Ojalá no existiera la violencia feminicida, ojalá nuestras niñas, mujeres, jóvenes pudiéramos regresar tranquilas a casa, ojalá no tuviéramos este número tan considerable de muertes violentas de niñas y mujeres, pero desafortunadamente lo tenemos.
Entonces, este laboratorio lo que estamos buscando en conjunto es poder sumarnos al esfuerzo que se está haciendo en la Administración y Procuración de Justicia para poder aportar elementos desde la antropología y desde el derecho, para aportar elementos que esclarezcan los casos de muertes violentas y con eso sumar al trabajo que se hace desde fiscalías, desde colectivos, desde familiares de víctimas, para que ellos puedan fortalecer las investigaciones, las carpetas, todos los procesos, incluyendo los procesos de reparación. Entonces el laboratorio se nace y se propone como este espacio que pueda vincular el trabajo que hacemos desde la academia con acciones muy concretas, con fiscalías, con ministerios públicos, con colectivas que acompañan los casos, con familiares y también procesos formativos, porque seguimos siendo muy poquitas y poquitos los peritos en antropología o en socioantropología o ciencias afines que nos estamos sumando al trabajo de colaboración. Entonces también es un esfuerzo formativo. Cuando dices peritos en antropología, ¿qué significa? ¿Qué hace un perito en antropología tratándose de un caso de feminicidio, por ejemplo? Bueno, las pruebas periciales son muy importantes durante el proceso de investigación de los casos de muertes violentas. En específico, cuando hablamos de los casos de muertes violentas de niñas y mujeres, tenemos que seguir los protocolos de debida diligencia reforzada. ¿Qué significa? Significa que desde la investigación el Ministerio Público tiene que poder solicitar a sus agentes periciales una serie de pruebas con perspectiva de género que pueda aportarle datos y esclarecimientos sobre las violencias, sobre los hechos. En ese sentido, las peritas en antropología, lo que hacemos es sumamos esa prueba pericial al proceso a partir de una solicitud que nos puede hacer Ministerio Público, y lo que hacemos es revisar los hechos socioculturales que rodearon las violencias y poder acreditar, por ejemplo, continuum de violencia, razones de género, desde el punto de vista sociocultural. Es muy importante que no perdamos de vista que el delito de feminicidio es un delito que tiene su ancla y su raíz en los elementos socioculturales, en lo que cotidianamente vivimos y experimentamos en la casa, en el transporte, en el cine, en la escuela. Entonces, esta parte que es muy social, en la cual se gestan las creencias, las prácticas sobre las violencias hacia las mujeres, pues la antropología tiene mucho que analizar y aportar y poder mostrar esto o decir no hay, ¿no? Eso también es posible. El Laboratorio de Antropología Aplicada del Colegio de San Luis en estos días estará siendo presentado oficialmente, aunque ya llevan pues un buen rato trabajando, un año. Ya habíamos platicado en otra ocasión y recuerdo que nos dabas una especie de ejemplo que nos decías, bueno, es que todos estos aprendizajes sociales que lo hemos repetido durante siglos, así nos enseñó la abuela y la mamá y nosotros, y entonces no lo vemos, no lo hacemos visible, y matan a una mujer y dicen, bueno, fue un homicidio común y corriente, o como se llame jurídicamente, pero en el fondo hay razones de género que influyeron para que esa muerte ocurriera de esa forma, y entonces eso es lo que se tiene que juzgar, porque en la procuración e impartición de justicia eso influye, ¿no? En cómo se sancione, en cómo proceda contra esa persona, ¿cierto? Sí, y también es muy importante señalar algo. Por eso acotamos o dejamos el nombre de laboratorio para atención de casos de violencia feminicida, porque la violencia feminicida, su extremo es la muerte violenta y feminicidio como tal, pero tenemos un conjunto de acciones violentas que también colocan a las mujeres, nos colocan en alta vulnerabilidad, pueden ser por omisiones estructurales, por condiciones sociopolíticas, de creencias religiosas, y aquí en esta gama están también, por ejemplo, delitos como desaparición de personas, trata y abuso sexual. Entonces hay una serie de delitos que están y que pueden llegar a la culminación con feminicidio o no, pero son violencia feminicida. Por eso ampliamos esto un poco la atención de los casos, porque ya hemos recibido solicitudes de este otro tipo de casos y vemos muy importante poder también aportar para acreditar y mostrar que no es un hecho aislado.
El laboratorio que tú encabezas es el único en el país. Yo no había oído, la verdad, sobre otro laboratorio que aporte, que intervenga y que impacte de esa manera en la procuración e impartición de justicia de un tema tan sensible como las muertes de las mujeres, que aporte estos peritajes de expertas. Ujú. Ha habido experiencias previas de otros colegas antropólogos y antropólogas que han trabajado casos importantes con periciales en casos de violencia feminicida, colegas de CIESAS, que es otro centro público de investigación, colegas independientes. Me parece que en CIESAS hay un grupo interdisciplinario que están más enfocados a cuestiones forenses, pero como tal, como espacio de laboratorio que busca conjuntar espacio de canal de divulgación con las personas, formativo y de incidencia directa con periciales, me parece que estamos abriendo brecha en ese sentido aquí en el Colegio de San Luis. El laboratorio entonces está abierto a recibir y dar o vincularse con académicos, con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas, con fiscalías. Sí, vamos a estrenar la página del laboratorio, va a estar ya ahí disponible, ahí explicamos qué es el laboratorio, cuáles son los ejes de trabajo que tenemos y las ofertas también a nivel de qué es lo que es posible, y justamente hay una parte donde decimos qué son las periciales, y también estamos generando otra parte que una colega realiza, que es análisis de riesgo y planes de protección. Desde el análisis social. Entonces sí, estamos abiertos a esto, y ahí habrá un formulario en el cual podrán explicarnos un poco qué están solicitando, por qué lo solicitan, y a partir de ahí nosotras poder evaluar si podemos responder a ese tipo de solicitud o si no es una solicitud que podamos dar cauce por diversos motivos, ¿no? Este proyecto está apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de un vertiente, digamos, que se llama Programas Estratégicos Nacionales, o Nacionales Estratégicos. Programas creo que ya le cambié, Nacionales ¿verdad? Estratégicos. Ajá. Y a mí me parece muy importante el nombre, porque significa que en nosotros, en el país, tenemos ciertos problemas. Tenemos muchos, como país emergente, demás, como sociedad, pero creo que hay unos que son particularmente sensibles, y ni duda cabe, ¿no? El asunto de la violencia feminicida. Vamos a ir a una pausa, y regresando vamos a charlar con otra de las invitadas, y regresamos para seguir platicando con Mónica Luna. En esta siguiente charla que ustedes verán regresando del corte es con otra de las colaboradoras que aporta la visión desde el punto de vista jurídico. Ella es abogada, es la doctora Yesenia Martínez. La doctora Mónica Luna es antropóloga, y creo que no hay mejor combinación en ese tipo de casos que lo jurídico con lo antropológico. Platicamos con ella y regresamos. ¿Qué tal? Bueno, pues continuamos con esta charla, y bueno, pues hoy toca el turno también de platicar con quien está acompañando este proyecto del que ya nos comentaba inicialmente la doctora Mónica Luna, con quien vamos a platicar al cierre del programa. Pero en este momento tenemos el gusto de recibir en este espacio a la doctora Yesenia Martínez. Gracias por acompañarnos, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues gracias. Yesenia Martínez es profesionista en estudios e investigaciones interdisciplinarias en el campo histórico, jurídico, con perspectiva de género, derechos humanos, diversidad sexual e interculturalidad. Ella nos comentaba antes de entrar al aire que, bueno, pues de origen es abogada, así que en particular, digamos que aportará todos estos abordajes jurídicos a los casos que se estén acompañando desde el Laboratorio de Antropología Aplicada, en particular a los casos de violencia feminicida. Bueno, pues comencemos. Nos decía un poco también el antecedente que estás interviniendo en una especie de acompañamiento con la sociedad civil, con los ciudadanos comunes y corrientes, con los ciudadanos de a pie, que no tienen un cargo público, que más bien tienen incluso casos de violencia muy cercanos. Y bueno, esto tiene, para efectos, digamos, académicos del Colegio de San Luis y de todo el proyecto en CONACYT, un nombre muy, muy importante, muy largote, que les tengo que comentar. Y a partir de ahí vamos a ir viendo
¿Cuál es el papel que tiene Yesenia en todo esto? El nombre, digamos, de esta parte del proyecto que acompaña a nuestra invitada de hoy es Construcción de estrategias para el acompañamiento a personas sobrevivientes y víctimas indirectas en casos de violencia feminicida y o de feminicidio, que eviten la revictimización y favorezcan un abordaje jurídico integral, con perspectiva de género, de diversidad, interculturalidad y derechos humanos. Coméntanos un poco de qué va este trabajo que tú estás realizando en este proyecto. ¿Qué significa acompañar a las personas sobrevivientes o víctimas en estos casos de violencia feminicida? Bien, gracias. Pues me encuentro iniciando prácticamente un proyecto de estancia postdoctoral. Las estancias postdoctorales son proyectos financiados por CONACYT, principalmente a quienes hemos realizado un doctorado bajo este mismo sistema, que tiene como objetivo, en el caso concreto del tipo de estancia postdoctoral que yo estoy realizando, incidir en los proyectos que también son financiados desde los PRONACES, que son estos proyectos, como es el caso del laboratorio, que están actuando directamente o que están abordando directamente los problemas nacionales prioritarios, como es el caso de la violencia en razón de género y específicamente la violencia feminicida. Yo tengo toda la intención y el objetivo de mi proyecto es venir a acompañar y a colaborar con el proyecto desde un enfoque jurídico que viene o que tiene como objetivo, no sé si cerrar o hacer más compleja la mirada que desde el laboratorio se pueda tener a través del acompañamiento a las víctimas sobrevivientes de violencia feminicida y en el caso a sus familias o las víctimas indirectas. Este acompañamiento tiene dos objetivos principales que son simultáneos, ¿no? Por un lado, ser un espacio de escucha, pero también de capacitación, de diálogo con la sociedad civil, con las colectivas, con las profesionistas que realizan acompañamientos desde otros espacios a familias y a víctimas sobrevivientes. Y por otro lado, a través de la investigación, ubicar o identificar cuáles serían formas más efectivas y más amables de acompañar, de realizar estos acompañamientos jurídicos. Yo creo o pienso que la formación que se nos da a las abogadas, a los abogados, en la mayoría de las aulas de derecho, todavía es una formación anquilosada, a veces rígida, que no está permitiendo que podamos voltear la mirada a esto que están diciendo otras áreas del conocimiento, como es la antropología, como es la sociología, como es la criminología. Si bien desde los inicios de la propia ciencia o el propio campo del estudio de lo jurídico se habla de que son ciencias auxiliares, en la práctica sabemos o vemos poco de esto en las facultades. Esto causa que cuando nosotros realizamos acompañamientos, no siempre los acompañamientos jurídicos son los más empáticos y tienen estas perspectivas fundamentales, ¿no? La perspectiva de género, de derechos humanos, de diversidad, ¿no? Estas perspectivas interseccionales, y a veces lo jurídico o la atención jurídica parece que es una barrera o parece que es un impedimento para la justicia, ¿no? Estamos convencidas, yo particularmente como una abogada feminista, estoy convencida de que el uso estratégico que se haga del acercamiento y de las leyes tiene que favorecer a las personas que están en situación de víctima, tiene que favorecer a las familias, a las víctimas indirectas, y una forma de favorecer, en lugar de ser un obstáculo, pues es volvernos sensibles y escucharnos entre las áreas del conocimiento. Entonces, este acompañamiento, además de brindar un espacio para que podamos dialogar, pues busca visibilizar, ubicar estas buenas prácticas, podríamos decir, y generar uno de los objetivos también es generar material que las personas que están realizando acompañamientos jurídicos o que están llevando a cabo representaciones jurídicas en estos casos puedan incorporar a su quehacer diario
y pueda mejorarse este abordaje jurídico, ¿no? Ya no hablamos solo de atención, sino esta forma de abordar los casos desde lo jurídico y con esto no favorecer la revictimización. Desgraciadamente, muchas veces desde las instancias jurídicas es donde más revictimización vemos y obedece a muchos factores, ¿no? Pero uno de estos tiene que ver pues con la falta de insumos que tenemos las personas que realizamos acompañamientos para allegarnos de herramientas que nos permitan pues atender de manera más favorable, ¿no? O acompañar de manera más favorable. Cuéntanos un poco algunas situaciones, ¿cuáles son estas situaciones que nos mencionabas ahorita que entendemos estorban a veces? Parece que en lugar de favorecer la procuración o la impartición de justicia, el asunto o el aspecto jurídico pareciera que estorba y más bien son como topes u obstáculos que se van poniendo a las víctimas o a las familias de las víctimas. Algunas situaciones que te haya tocado conocer, para irnos dando una idea, porque a lo mejor la gente que nos está viendo dice, pues en mi caso algo semejante ocurrió, o no sabía que eso era una perspectiva de género que debería haberse aplicado, no sé, algo que nos pudieras compartir en ese sentido. Sí, sin duda se ha avanzado, sobre todo en los últimos años, se ha avanzado enormemente en la incorporación de la perspectiva de género en la ley. ¿Qué significa incorporar la perspectiva de género? Reconocer desde la ley que existe un sistema social que favorece la desigualdad y la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y que muchas veces desde lo jurídico, desde lo legal, en una mirada que pretende ser objetiva, igualitaria para hombres y para mujeres, pues en esa pretendida igualdad se invisibilizan situaciones de desigualdad que ocurren en el día a día, ¿no? Una de estas situaciones de desigualdad tiene que ver con la violencia sistemática que muchas mujeres viven de manera cotidiana en sus relaciones de pareja, en sus relaciones familiares, en sus entornos laborales, incluso en la comunidad, ¿no? El hecho de que no podamos o que siempre nos estemos cuidando de salir solas o de no tomar de más o de no sonreírle a alguien para que no lo vaya a malinterpretar y nos ponga en riesgo, nos habla de cómo se vive este sistema desigual y cómo nos pone en situaciones vulnerables, ¿no? Nos vuelve vulnerables a las mujeres y favorece que se lleven a cabo actos de violencia en sus manifestaciones más extremas, como es la violencia feminicida. Entonces, no siempre estas razones de género son o eran visibilizadas en la ley. Esta visibilización de las razones de género tiene, o esta falta de visibilización podría tener muchas vertientes de análisis, ¿no? Una es la formación jurídica que se da, otra es la propia resistencia que tienen sobre todo los compañeros abogados hombres para reconocer esta existencia de esta desigualdad de género. Y otra también tiene que ver con la forma en la que se realizan las probanzas en nuestros procesos de justicia, ¿no? Esta necesidad que todavía parece que existe de que las probanzas sean objetivas y de que tengamos casi que la grabación o la confesión de la persona imputada para poder probar que efectivamente existía una violencia sistemática antes de que ocurriera el acto de violencia, ¿no? De que ocurriera el feminicidio. Entonces, cuando no se cuenta con estas pruebas que son irrefutables, muchas veces se invisibiliza y se pasa de mencionar que ocurrió un feminicidio que engloba un reconocimiento mucho más complejo del entorno en el que se dio esta violencia, a decir que fue un homicidio doloso, que igual tiene gravedad en la ley, pero que no está reconociendo de fondo la complejidad de este fenómeno y las afectaciones que tiene no solo para la víctima, sino para todo su entorno. Vamos a ir a una pausa. Muchas gracias. Estamos platicando con Yesenia Martínez. Ella es investigadora que está colaborando con este laboratorio de antropología aplicada, que bueno, pues apenas se está presentando, digamos, públicamente acá en el Colegio de San Luis, pero que ya tienen algunos meses trabajando y colaborando y haciendo equipo a favor
de estos casos de violencia feminicida. Hacemos una pausa y regresamos para seguir charlando con nuestra invitada del día de hoy. El 7 de febrero del año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a organizaciones no gubernamentales a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la conciencia pública en cuanto a este tema. En general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. México atraviesa una de las peores crisis de violencia contra las mujeres. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un incidente de algún tipo de violencia. Los resultados del estudio diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí, realizados por el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, muestra que la violencia económica y patrimonial en el ámbito de pareja se encuentra presente, sobre todo cuando la pareja de las encuestadas les prohíbe trabajar o estudiar, siendo el 92.8% que reporta haber sido agredida de esta manera en casa. Los piropos ofensivos de tipo sexual se manifiestan como la agresión más común entre las encuestadas, representando el 41.8% quienes han sufrido este tipo de violencia. En los espacios escolares, los compañeros varones son los agresores más frecuentes, seguidos por las compañeras. La realización de esta investigación busca focalizar campañas de prevención y atención de las mujeres, estableciendo alianzas con las instituciones correspondientes. Puedes consultar esta investigación y otros resultados del trabajo académico en la página web del Colegio de San Luis. Bien, estamos de regreso y vamos a ir platicando con Yesenia Martínez. Ella es investigadora, es abogada, está especializada en estos asuntos jurídicos y bueno, ya decíamos hace unos momentos, ¿no? Yo creo que estamos obligados o las ciencias están obligadas, quienes hacen ciencia están obligados a vincularse, ¿no? Diversas áreas porque es necesaria la mirada de todas las disciplinas que se involucran o de la mayor cantidad de disciplinas y especialistas y expertos en sus respectivas ramas. Y yo creo que no hay mejor combinación para un tema tan delicado como este de la violencia contra las mujeres, de la violencia feminicida, como el que se está conjuntando en el Laboratorio de Antropología Aplicada del que hoy estamos platicando, y es que se junta, digamos, la mirada de los abogados o de lo jurídico, como el caso de Yesenia, con la parte antropológica que encabeza la doctora Mónica Luna, quien coordina todo este proyecto. Y bueno, pues es que la verdad hay casos que no se resuelven, ya decíamos antes del corte, en materia de procuración o de impartición de justicia, en la que dicen, sí, bueno, sí la mató, sí es culpable y le damos tantos años. Sí, pero no se revisó todo el contexto de violencia de género que había con la víctima y qué significa, qué implica o qué consecuencias tiene el que no se le haya juzgado al caso con esta perspectiva de género. No se revisó si la maltrataba, si tenía ya 2 o 3 denuncias o varias denuncias, si en qué contexto vivía o de qué contexto venía la familia, la chica, en fin. Cuéntanos un poco sobre estas consecuencias de que los casos no se procesen, no se juzguen con una perspectiva de género. Sí, bueno, yo de pronto podría identificar 3, o sea, como 3 grandes consecuencias sí, consecuencias de que no se nombre la violencia feminicida en el caso específico de los feminicidios o las tentativas de feminicidio. Primero, es muy importante nombrar, porque bien dicen quienes saben más que yo que lo que no se nombra no existe.
Y nombrar desde la ley también tiene implicaciones, ¿no? Entonces, reconocer que además, o que este homicidio, este asesinato, este intento de asesinato, tiene de fondo razones culturalmente normalizadas por generaciones que si no se visibilizan, que si no se nombran, se perpetúan, ¿no? Parece que no pasa nada, que está bien, que todo está bien, ¿no? Que fue un momento de coraje, un momento de desesperación o no sé, un momento de enojo de la persona que comete el homicidio o que comete las lesiones y que no viene detrás todo un sistema o toda una estructura que favorece que estos actos de violencia se cometan y que queden impunes incluso cuando ocurren o cuando llegan a un feminicidio. Que queden impunes como todo, cuando ocurren todos los días en estas violencias cotidianas que son normalizadas, que cuando las personas, cuando las mujeres acuden o manifiestan, muchas veces son culpabilizadas o revictimizadas, ¿no? Entonces, primero, cuando no se nombra que existe un feminicidio, no se está reconociendo todo esto, ¿no? No se está reconociendo todo lo que hay, todo lo que permitió o favoreció el feminicidio. Segundo, cuando no se reconoce que hay un feminicidio en la ley, pues no se favorece la reparación integral del daño a las víctimas. Entonces también tiene estas implicaciones. También hay que reconocer que los daños que ocurren en las víctimas sobrevivientes y cuando no es así en sus familias, son daños terribles, ¿no? Que no solo afectan a la familia, que afectan a la comunidad entera. Nosotros hemos visto yo creo que todas las personas que nos están escuchando aquí, todas nos hemos sentido de esa forma en la que nos sentimos cuando vemos que asesinaron a otra mujer, ¿no? Estas afectaciones no solo son para la familia, no solo son para las víctimas, son en mayor medida para la familia y para las víctimas, cuando sobreviven, pero también afectan a la comunidad. Y aquí anclaría yo la tercera consecuencia, ¿no? Que no se está, al no reconocerse que existen feminicidios, no se está atendiendo desde políticas públicas, desde políticas de prevención, desde intervenciones comunitarias, cuáles son las causas de que ocurran estos casos de feminicidio y que cada vez sean más visibles. Yo no sé si cada vez ocurren menos, lo que sí sé es que cada vez son más visibles, ¿no? Son más visibles porque estamos más atentas, porque los medios de comunicación nos permiten conocer qué está pasando y también por eso yo creo que es necesario ponerle nombre a las cosas. Ponerle nombre a las cosas porque esto nos va a permitir dialogar y sobre todo aportar para que no sigan sucediendo estos casos, pero que cuando sucedan el camino a la justicia y el camino a la recuperación, porque son caminos que tendrían que ir por la misma senda, pero que no siempre es así, sean iguales o sean los mismos, ¿no? Entonces, esta es yo creo que, o no creo, más bien estoy convencida de que trabajar en el tema desde lo jurídico, desde el lenguaje jurídico, desde el feminismo jurídico, también nos permite dialogar con esta estructura que durante siglos nos ha negado la posibilidad de diálogo a las mujeres, también a las mujeres profesionistas, también a las mujeres abogadas. Te toca una labor importantísima en este sentido, en este proyecto de acompañamiento a personas sobrevivientes y víctimas indirectas en casos de violencia feminicida y o feminicidio. Este acompañamiento significa acercarte y ganarte la confianza de quienes han sido muy maltratados por años, institucionalmente, desde las políticas públicas, maltratados y olvidados. Tienen, entre otros aspectos o metas, digamos, este laboratorio, convertirse en algo que yo no había escuchado. Quizá ocurra por ahí en algún otro estado, pero creo que a nivel nacional, pues si no es que es el único, es de los muy poquitos que van a hacer peritajes con una perspectiva antropológica en casos de estas violencias. ¿Cuál es, digamos, el reto principal entre acompañar a estas personas con las que te tienes que ganar la confianza a pesar de todo el entorno difícil que han tenido y el reto de ofrecer este apoyo, este acompañamiento institucional, experto, jurídico, desde San Luis Potosí, digamos que ahora sí, pues para todo el país, ¿no? ¿Se puede?
Sí, yo creo que es importante como establecer que el laboratorio se vea, nos vemos hacia a nosotras mismas como un espacio donde podamos acoger a las personas que están transitando por estos procesos, ¿no? Que están transitando por estos procesos de búsqueda de justicia, de recuperación familiar, de recuperación personal. Y es que en sí mismo la realización de los peritajes, al ser tan compleja y al tocar fibras tan profundas de la familia, de la comunidad, al atravesar el contexto o al analizar el contexto, necesariamente debe implicar un acompañamiento. No, el acercarnos de manera tan compleja, el acercamiento tan complejo que realizan, además de manera excelente las compañeras antropólogas, necesariamente debe implicar un acompañamiento. ¿A qué nos referimos con ese acompañamiento? Pues hacer un espacio donde podamos dialogar, donde podamos escucharnos, donde las personas que están transitando por estos procesos también puedan adquirir herramientas, fortalecerse, arroparse, ¿no? Porque es un proceso complejo, pero no solamente con las personas, las víctimas sobrevivientes y con sus familias, sino también con todas estas colectivas, con todas estas asociaciones de mujeres profesionistas en muchos ámbitos, en muchas áreas, que están sosteniendo desde hace mucho tiempo ya estos procesos, ¿no? Entonces también se pretende que el laboratorio sea un espacio para que también nos conozcamos y nos reconozcamos, ¿no? Nos reconozcamos con las compañeras que lo han estado haciendo a lo mejor muchas veces sin el cobijo de una institución, ¿no? Sin la posibilidad de hacerlo en un proceso académico o de profesionalización, como es el caso de nosotras. Y también reconocernos y encontrarnos como mujeres, ¿no? Porque al final somos mujeres y desde diferentes ámbitos, desde diferentes espacios, pero también hemos vivido y observamos todos los días lo que está sucediendo. Entonces, además de ser este espacio de escucha, de fortalecimiento, de brindar herramientas, de generar material que las personas que realizan acompañamientos puedan utilizar, pues el ofrecer, el realizar peritajes antropológicos es una aportación enorme para estos procesos jurídicos en los que han sido invisibilizados, sobre todo en los estados de la República en los que todavía no se ha avanzado tanto en este sentido. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el laboratorio es un espacio importante. La idea también de que estemos en la estancia postdoctoral es que apoyemos a la consolidación, incidamos en que se pueda posicionar de esta forma, en que pueda ser reconocido y en que los procesos sean profesionales, sean expeditos, sean minuciosos, ¿no? Sean con perspectiva de género y con todas las ganas que además, como convencidas de que se debe de hacer algo en este tema, tenemos quienes participamos de él. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Yesenia, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado. La doctora Yesenia Martínez Maldonado, doctora en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Y bueno, pues estuvo el día de hoy con nosotros, estará aquí en el Colegio de San Luis acompañando este proyecto, aportando la perspectiva jurídica, porque bueno, pues ella justo tiene esta formación y esta expertise y que mucha falta le hace y que complementa. Yo reitero, no hay mejor combinación en este proyecto que lo antropológico con lo jurídico, porque tendrían que haber ido de la mano desde hace mucho tiempo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Yo Saludos espero que no a sea la todas. primera, ¿eh? Yo también lo espero. Bueno, te volveremos a invitar. Muchísimas gracias. Damos una pausa y regresamos para seguir platicando con la doctora Mónica Luna para cerrar la conversación del día de hoy, en donde estamos hablando en torno a este laboratorio de antropología aplicada que estará orientado para la atención a las víctimas de violencia feminicida. Continuamos.
Bien, regresamos, estamos platicando con la doctora Mónica Luna y bueno, pues el tema de hoy tiene que ver con este laboratorio de antropología aplicada para violencia feminicida y bueno, como ya hemos platicado en estos bloques, pues tiene que ver con cómo las ciencias sociales se vinculan con problemáticas que son estratégicamente importantes para que un país siga avanzando, que se siga desarrollando y sobre todo provocar este acercamiento que deje ciertos impactos, ciertos beneficios. No se trata de seguir haciendo libros y guardarlos en un cubículo o en una biblioteca, se trata de que ese conocimiento, además de esos libros y de esas bibliotecas, salga a impactar, a mejorar la vida de los ciudadanos, de usted, de la mía, de todas nuestras mujeres. Doctora Mónica Luna, platícanos cuáles son algunos de estos ejes, porque no solo van a dar peritajes, digamos, en coadyuvancia con fiscalías, sino que además están previendo una parte muy importante que tiene que ver con formar a más gente, que más gente sepa qué se hace y cómo se hace. Cuéntanos, ¿cuáles son estos ejes? Bueno, antes de eso sí me gustaría retomar un enunciado que dijiste anteriormente, que es, estamos aquí y este laboratorio es posible por estos proyectos de CONACYT, los PRONACES y PRONAI, que son programas de investigación e incidencia. Es muy importante mencionar esto porque estamos con este proyecto de 3 años, estamos ya cerrando la primera etapa y justo el laboratorio se inserta en este punto de investigación e incidencia de manera muy clara. En nuestros ejes es posible identificar esto. Tenemos un primer eje que tiene que ver con formación y capacitación a actores clave. Ahí es poder organizar un diplomado para jóvenes y adultos que trabajen en las áreas de socioantropología, psicología social, que puedan formarse como peritos en esta área. El INAH tiene un diplomado para peritos. Yo tuve la fortuna de tomarlo en pandemia, fue uno de los regalos de la pandemia, pero es muy amplio, ¿no? Porque hay peritos en etnohistoria, pero en esta particularidad necesitamos conocer mucho los protocolos, las razones de género, cómo argumentamos los casos. Y hay otra parte importante que tiene que ver con la formación que se puede ofertar y que ya también iniciamos en colaboración en el proyecto con los MPs. Muchas veces a ellos les cuesta trabajar, ministerios públicos, les cuesta identificar, por ejemplo, las razones de género, les cuesta poder trabajar con los argumentos para poder presentarle al juez y explicarle por qué no es un homicidio sencillo, ¿no? Entonces también estamos trabajando ahí con asesores jurídicos, con la CEAP, con quien ya tenemos un convenio aquí en San Luis Potosí. Entonces hay una parte formativa, hay una parte que tiene que ver con la incidencia para el acceso a la justicia, y ahí está toda la parte de las periciales en socioantropología y cómo nos sumamos a los procesos. Hay otra parte que tiene que ver con la construcción de estrategias integrales de acompañamiento y abordaje jurídico, que es una parte que va a desarrollar de manera muy fuerte y particular por su especialidad la doctora Yesenia, quien está también acompañándonos en el programa. Y hay una parte de investigación-acción como fuente de conocimiento, es decir, estamos abriendo brecha en muchos sentidos y en eso probando y ensayando metodologías, y un objetivo es poder compartir estas metodologías, también poder compartir o proporcionar a las colectivas lo que ellas mismas estén generando. Ellas desafortunadamente han tenido que aprender muchas cosas del sistema y ahora ellas mismas pueden guiar, entonces poder generar instrumentos, infografías, material que sea de utilidad a la comunidad en general. Entonces también tenemos ese otro eje que es de poder hacer accesible lo que en la academia y en el trabajo vamos generando, pero que pueda apoyar y fortalecer procesos que ya están en marcha. Y que no necesariamente estén solo entendibles para los especialistas, claro, o los super expertos académicos, sino que estas colectivas son generalmente familias que tuvieron un lamentable caso de violencia feminicida, y además se trata de formar a gente para prevención, supongo yo, sí, ¿verdad? También. ¿Cuál es el equipo de trabajo que está colaborando? Ya conocimos a la doctora Yesenia en los bloques anteriores, es abogada, es doctora, es experta en estos temas jurídicos. Ella daba una frase que me gustó a mí mucho, es cómo argumentar los casos para que el aspecto jurídico no se vuelva en contra, ¿no? Porque a veces parece que es el bloqueo desde la parte jurídica, no entienden los ministerios públicos, no porque no quieran o sean machistas o misóginos, que también los hay, sino que más bien su formación ha sido durante décadas con esta visión que no consideraba elementos de género, ¿no? Tu equipo y qué resultados se esperan.
El equipo es un equipo muy interesante. Yo agradezco mucho la confianza que han tenido cada una de las colaboradoras, amigas, compañeras. La doctora Yesenia se integra como coordinadora de laboratorio. Yo quedo como coordinadora general y a cargo pues de acompañar al equipo de periciales. Somos antropólogas. Tenemos también abogadas. Tenemos abogadas con mucha experiencia en atención y seguimiento de casos de violencia feminicida y antropólogas que también nos hemos especializado en el tema. Tenemos una compañera también que es experta en, desafortunadamente, bueno, pero ahí está, la desaparición forzada y cuestiones que tienen que ver con trata. Entonces, hasta ahorita estamos configurando el equipo de esta manera. Hay investigadoras académicas también que son expertas en antropología del derecho. Y creo que ahí estamos haciendo un reconocimiento de las aptitudes de cada una, lo que cada una trae como experiencia previa y lo que vamos aprendiendo en colectivo. Y creo que sobre todo es muy importante decir que somos un equipo de mujeres jóvenes, que estamos aportando desde quienes somos, desde nuestra parte profesional, ética y humana, en este trabajo en el laboratorio, que no es sencillo, pero que lo hacemos porque tenemos toda la... tenemos toda la creencia de que es la forma en la que nosotras apoyamos desde esta parte para visibilizar y denunciar y enunciar las violencias feminicidas y aportar desde nuestro trabajo. Entonces, en la página del laboratorio verán los perfiles de cada una. Lo más importante es por qué estamos aquí, ¿no? Entonces sería eso. Y como, bueno, tenemos una lista de resultados esperados, el laboratorio se plantea de largo aliento. Esperemos que en algún momento realizar las periciales ya no sea necesario, pero toda la parte de construcción de conocimiento colectivo lo sea. Pero bueno, vamos caminando. Entonces tenemos el proceso formativo, la integración de los dictámenes, realización de análisis de riesgo y planes de protección. Esto es muy importante porque nosotras mismas nos desarrollamos en contextos de violencia y necesitamos también saber en dónde nos movemos, y otras investigadoras, otros proyectos, las familias mismas muchas veces en el proceso de denuncia quedan en riesgo. Entonces también tenemos este eje de realización de análisis de riesgo y planes de protección. Tenemos toda la parte formativa y toda la parte de vinculación. A mí me gusta definir el laboratorio como esto. Somos un canal. Es decir, nosotros no queremos concentrar o ser el eje de los procesos, sino nosotros lo que buscamos es ser ese canal que puede conectar, favorecer, coadyuvar, pero no como tal apropiarnos de ellos, sino poder decir, aquí estamos y en qué podemos colaborar, en qué podemos conectar a colectivas, en qué podemos poner atención con las necesidades de personal de fiscalía. Eso es, creo que, la vocación del laboratorio, ser un canal. Estamos grabando este programa el día 11 de noviembre, usted lo va a ver este 22, este próximo martes, pero a ver, en este momento hay una coyuntura a nivel nacional donde hay una especie de pleito ahí entre fiscalías por un caso de feminicidio precisamente. ¿Qué podría ahí en ese caso, no tu opinión en sentido estricto, pero ahí podrían aportar ustedes un peritaje, digamos, si hubiera no sé, esas condiciones o esa cercanía o esa necesidad? Creo que en general podemos aportar opiniones técnicas o periciales en antropología sociocultural en estos casos de muerte violenta que están ocurriendo. Han sido de utilidad en la Fiscalía de Chiapas, con quien tenemos un convenio de colaboración y con quien estamos trabajando el proyecto, sobre todo cuando las causas de muerte parecen inciertas o pareciera que no tienen que ver con procesos de violencia previos. Entonces podemos aportar, y lo hemos ido realizando, analizando el contexto, si había continuum de violencia, si había elementos de subordinación, si había la violencia. Necesitamos tenerlo muy claro. No es que un día un hombre se levanta y mata a alguien. O sea, hay todo un proceso previo a nivel individual, colectivo, comunitario, y también hay un proceso institucional que nos coloca ahí. Entonces, es posible aportar en muchos casos de muertes violentas, y sí hemos podido aportar en casos, por ejemplo, cuando la muerte violenta, tuvimos un caso en Chiapas, era por asfixia por broncoaspiración, y pudimos con la pericial construir identificar y construir esas razones de género. Entonces, sí es posible.
necesitamos ser muy cuidadosos y respetuosos de los procesos, y siempre es bajo esta solicitud de invitación de ministerios públicos o de colectivas o asesores jurídicos. Es decir, se pueden acercar aquí al Colegio San Luis a través del laboratorio. Y bueno, aquí se les dan los informes, es más, hasta se aceptan patrocinadores para Por seguir supuesto. haciendo cosas. ¿Como qué tipo de patrocinios o vinculaciones en ese sentido? En un minuto que nos queda. Híjole, todo lo que pueda hacer. Creo que hay una parte que se debe reconocer, que es las compañeras. Yo tengo inscripción en el colegio, pero las demás compañeras no lo tienen como tal, entonces son colaboradoras. Es decir, a ti te paga el Colegio de San Luis. Claro, o sea, Tu sueldo ahí mi está. sueldo y mi profesora investigadora no se altera ni se modifica, tenga yo o no tenga proyectos o laboratorio, eso es independiente, pero las compañeras, ellas están realizando una labor. Entonces un primer asunto es, cuando soliciten las periciales, sí les pedimos que comprendan que hay un trabajo que se realiza, hay un riesgo que se asume y hay un desgaste también para nosotras. Entonces a veces decimos, híjole, que salga aunque sea para el psicólogo, ¿no? Entonces, creo que es un primer punto. También podemos aceptar, por ejemplo, vínculos para estar firmando convenios de colaboración interinstitucional con el colegio. Si hay donaciones de libros, sería muy bueno, porque un objetivo del laboratorio es hacer un acervo especializado. Si hay investigadores que quieran realizar estancias con nosotros, pueden buscar hacerlo. Entonces, creo que formas de colaboración hay muchas opciones. Uh-huh. Doctora Mónica Luna, muchas gracias. Muchas y que les vaya gracias. muy bien en este proyecto de Laboratorio de Antropología Aplicada. Ya perdí mi acordeón. Antropología aplicada para atención de violencia feminicida. Sí, lo tenía bien anotado. Muy bien. Muchas gracias por el espacio, por habernos acompañado en este espacio, y te invitamos para que después vengas, porque creo que todavía hay mucho que hablar y mucho que decir de este proyecto. Sí, muchísimas gracias, y gracias a todas las personas. Bueno, pues ya nos vamos, gracias, los invitamos para que cada martes esté con nosotros, y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, te invitamos a la presentación y semana de trabajo del Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida, del 22 al 26 de noviembre en el Colsan, evento coordinado por la doctora Mónica Luna. Se llevarán a cabo también las 16ª Jornadas Académicas y Formativas, Nuevos Desafíos para Prevenir Violencias, del 22 al 29 de noviembre, a cargo de la doctora Oresta López. Consulta el programa en nuestro Facebook. El 25 de noviembre te invitamos a la conferencia magistral La Mujer y el Ejercicio de la Democracia en México, una perspectiva desde el Senado, impartida por la senadora Beatriz Paredes a las 12 en el Colsan. Se realizará la presentación del libro Últimas Noticias de Futbotitlán, de Salvador García, egresado Colsan, a las 12 horas en la biblioteca del Colegio de San Luis. El 23 de noviembre tendremos la presentación editorial y conferencia magistral en torno a la integración de América del Norte y la política internacional de Estados Unidos, a las 12 horas en el aula 6 del Colsan. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de maestría en Historia y maestría en Gestión Sustentable del Agua. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.